En México vivimos una escalada de violencia que ha rebasado ya los 3 niveles de gobierno. Los ejemplos, pues son muchos. Zacatecas, cuerpos colgados, más de 15 en el lapso de una semana. En el caso de Michoacán, el narco tiene el control pues, prácticamente de la zona de Tierra Caliente. Guaymas, Sonora, un ataque deja pues personas fallecidas, una escolta, una jovencita que no tenía nada que ver, buscaban atacar al secretario de Seguridad. Y ante estos hechos, el gobierno federal, su estrategia o su solución a este asunto es enviar más elementos de la Guardia Nacional. Les dejamos el tema sobre la mesa, compañeros. Gracias, Adán, te saludo con afecto. Lalo, te saludo con afecto, Eduardo Manzanares. Y sí, Víctor, lo que dices es correcto, pero esto viene ya desde tiempo atrás. Estamos hablando de por lo menos 3 sexenios en los que este país no ha sabido lo que es la tranquilidad desde que Felipe Calderón le declaró la guerra abiertamente al crimen organizado, aunque nunca lo aceptó como una guerra como tal, lo cierto es que sí lo fue. Y desde entonces y hasta la fecha la estrategia siempre ha sido básicamente la misma, tratar de combatir la lucha de la guerra con fuerza, con armas, con más elementos, y aunque ha habido matices, como ahora con Andrés Manuel López Obrador, en el que se insiste que ya no es la lucha frontal, sino ahora es un poquito más el tema de la contención y la conciliación, la verdad es que en el fondo sigue siendo la misma estrategia. Algo que se repite en los estados también, donde con base a más elementos, más fuerza, más armas, más patrullas, se pretende abatir un problema que, bueno, rebasa las posibilidades de este país, porque ya sabemos que el crimen organizado, que se apuntala mucho en el manejo de las drogas, en el trasiego de las drogas, pues es un negocio que rebasa las fronteras nacionales y que se ha vuelto multinacional. De ahí la dificultad para poderlo resolver. Pero así las cosas, un crimen y un hecho delictivo se presenta, pero borra la anterior y no hay una semana en la que este país podamos hablar de una semana de prosperidad y tranquilidad. No, no la hay. Pareciera que estuviésemos en un permanente estado de guerra civil, en donde pues el promedio ya varía de 90 a 100 muertos por día, cosa que no ocurre ni siquiera en países donde hay conflictos bélicos importantes, Lalo. Esa es la situación, y lo que ahora ocurre en Zacatecas, lo que ocurre en Guanajuato, pues bueno, no es más que más de lo mismo. Y a 3 años de este nuevo gobierno, que ofreció un cambio radical en muchas cosas, donde primero se habló de un periodo corto, después se habló de que tendría que ser un poquito más, y ahora se reconoce que esto va a rebasarnos, pues bueno, está claro que se ha fallado. Este gobierno y los anteriores no han sido capaces de darle seguridad al ciudadano. ¿Qué opinas, Lalo? Mira, Víctor, te saludo con mucho gusto. Parece mentira que en nuestro país, desde Victoriano Huerta y hasta la fecha, pues lo único que se pretende hacer es derrocar gobiernos, independientemente si sean o no sean del mismo partido político. Es decir, lo acaba de mencionar, de hecho hace un momento Víctor Hernández con Adán, el que llega a la silla presidencial quiere inventar el agua tibia, cuando pues el agua tibia ya está inventada. Entonces, no hay realmente, Víctor, desde mi punto de vista, y no ha habido una verdadera estrategia de inteligencia naval y militar que le permita al Estado mexicano, al gobierno de México, hacerle frente de una manera mucho más efectiva, eficiente y eficaz al crimen organizado. ¿Y por qué hablo del derrocamiento? Pues porque eso se han encargado de hacer. Es decir, llega el nuevo y aunque sea del mismo partido, es todo lo que tú hiciste, no me importa, está mal hecho y voy a empezar a ponerle mi sello personal. Y es el sello personal. Y así nos hemos ido en la época más reciente, desde el fin del priismo en nuestro país, con la llegada de Vicente Fox en el año 2000. Bueno, pues a final de cuentas es más de lo mismo. Tú lo acabas de mencionar, la estrategia de Felipe Calderón, que sí, efectivamente, fue una guerra declarada al crimen organizado y al narcotráfico en México, ocasionado, si quieres, por un aumento, por un incremento en el consumo de las drogas en nuestro país. Sin embargo, esto no ha sido diferente, es decir, el haber atacado de la manera en que se atacó al crimen organizado y el narco en México, como se hizo en el sexenio de Felipe Calderón, pues no impidió que se incrementaran los niveles de consumo en nuestro país. Entonces, vamos armando un rompecabezas en el que, pues de una u otra manera,
la base del rompecabezas yo creo que la quieren poner arriba y en la parte inferior lo de la parte superior, igual hacia los costados. Mira, las mesas para la seguridad y la paz es lo único diferente en cuanto a las estrategias, si lo pongo entre comillas, de los sexenios anteriores. Pero de nada sirve que se reúnan a las 5 de la mañana a ver las cifras, porque si después de ver las cifras, de analizarlas, de tratar de encontrar los por qué están sucediendo las cosas y buscar a través de la inteligencia, con la experiencia naval y la experiencia militar, atacar lo que está sucediendo en el momento, pues de nada sirven las mesas de seguridad, la verdad, más que para chacotear a lo mejor y ver los numeritos y tomar café y sopear las galletas en el mismo. Vaya, de esa manera, Víctor, no vamos a salir del hoyo en el que estamos, porque de nada tampoco sirve el discurso oficialista de que los homicidios bajaron en relación al mes anterior, cuando las cifras son completamente distintas. O sea, al final de cuentas los dichos son opacados por los datos, y son los datos que ofrece la propia Fiscalía y el propio Secretariado de Seguridad Nacional, ¿no? Entonces, nos estamos haciendo patos y eso pues no se vale, porque al final de cuentas hay muertes de personas inocentes. Ellos le llaman daños colaterales, yo le llamo simplemente una lamentable y evitable muerte. Sí, y bien, el juego de las cifras es tremendo. Ya hemos visto que con las cifras se pueden hacer diferentes diagnósticos, ¿no? Dependiendo cómo comparas y dependiendo en función de qué comparas y en función de qué lo haces, ¿no? Y sí, pues desafortunadamente sí eso ocurre, y los porcentajes no nos dicen nada. Lo que sí nos dicen son los hechos violentos que luego acaparan la atención y que no les gusta, al gobierno no le gusta que se destaque, pero que por la violencia y por la magnitud del desastre pues terminan ocupando las primeras portadas de medios de televisión, de noticieros o de periódicos. Esa es una realidad. Pero por otro lado también, no sé si estás de acuerdo conmigo, Lalo, yo cada vez me queda la percepción de que detrás de esto cualquier estrategia que se realice, por muy sensata o congruente que sea, no va a tener resultados mientras no se ataque algo que parece que en este país es una moneda de uso corriente y común: las corruptelas y los contubernios. Diera la impresión que detrás de todos estos hechos graves delictivos siempre hay la intervención de una alianza secreta, algo callado, alguien que está traicionando su función de servidor público o de puesto público que haya logrado en aras de solapar a la criminalidad en toda la extensión de la palabra. Cada vez me queda más claro que aquí el gran problema es impunidad y falta de investigación para poder encontrar esos puntos que ayudarían a entender por qué luego estos grupos criminales se mueven con tanta libertad, con tanta impunidad, o logran llegar a sitios en donde supuestamente hay una vigilancia hecha o hay un esquema o una estructura de seguridad y simplemente hacen lo que quieren, como que si alguien les abriera la puerta y les dijera: es el momento ya está todo arreglado, ustedes nada más lleguen a hacer su trabajito. Esa es la percepción que me queda, ¿no? Después de lo que se ha presentado en Guanajuato, en Zacatecas, pues te vas dando cuenta que ahí hay más. El caso de este hombre se me hace increíble, ¿no? El de Carlos Amarripa Aguirre allá en Guanajuato. Es increíble cómo pues todas las evidencias señalan que pues debe haber ahí algún tipo de arreglos o acuerdos que o se rompieron o se violentaron, o alguna de las partes del acuerdo se rompió, y hay una incapacidad total para poder hacer una investigación profunda, empezando por el propio gobernador, porque lo más fácil es echarle la culpa al gobierno federal, pero también la responsabilidad de los gobernadores. Y los alcaldes también los incluiría, pero mira, me doy cuenta de que los alcaldes terminan siendo incluso también víctimas de la situación. Completamente de acuerdo contigo, Víctor, pero mira, vámonos a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución, ¿no? La seguridad depende de los 3 niveles de gobierno: el municipal, empezando por el municipal, el estatal y el federal, y cada uno debe tener y tiene de hecho en el papel, al menos en el papel, sus funciones específicas. El problema es que si va minando los recursos hacia los municipios para que puedan tener policías mejores capacitados, mayores policías mejor pagados, en mejores condiciones humanas, hacia los estados también, bueno, pues cada uno podrá hacer su chamba de mejor manera. 2, lo que tú mencionas, ¿no? Los contubernios de alguien, de algún servidor público con alguien del crimen organizado,
Eso también debe haber. Y obviamente cuando escuchamos es que se están peleando la plaza. A ver, se están peleando la plaza quiere decir que hay alguien que está cómodo en donde se encuentra y quiere llegar a alguien a estar igualmente cómodo. Y entonces buscan moverse, porque si alguien controla una plaza y no la controla el Estado mexicano, oye, esa es una aseveración peligrosísima para un país como el nuestro o para cualquier país, ¿no? Es que están buscando el control de la plaza. Oye, entonces estás dejando que tenga el control un grupo o un determinado grupo de delincuentes. Es muy riesgoso el aceptar eso, Víctor. Así como es muy riesgoso el aceptar el día de hoy que fue un ataque directo contra el comisario de seguridad allá de Guaymas. ¿Qué información tiene el secretario de Marina para poder aseverar a unas horas del hecho el que era un ataque directo? Las denuncias por amenazas que había recibido antes el secretario, bueno, digo, el comisario. Oye, pues entonces no nada más le pongas 30 marinos a vigilarlo y las escoltas de la alcaldesa más la policía municipal que había alrededor de los lamentables hechos del día de ayer. Entonces, haz un trabajo de inteligencia para evitar que la gente llegue hasta donde llegó y accionar el arma. No hay, entonces. Sí. Estoy de acuerdo contigo en la mayor parte de lo que señalas. Hay algo donde no estoy muy de acuerdo en cuanto a que están las funciones establecidas de manera clara. Fíjate que no, por dos razones. Una, es cierto lo que señalas, desde que se propició y se debilitó las estructuras estatales y municipales, las policías locales, en aras de darle fuerza a un organismo como la Guardia Nacional, se empezaron a diluir las responsabilidades y hoy por hoy la impresión que a mí me queda es que no está claro quién tiene que hacer qué. O sea, hasta dónde puede entrar una corporación y hasta dónde la otra, cuál es el trabajo real de una y de otra. Y a esto agrégale que pones a hacer a elementos que básicamente son militares, hacer funciones que tienen que ver con cuestiones civiles para la cual pues ni están preparados ni están capacitados, ¿no? Finalmente ellos están hechos para cumplir órdenes, para ejecutarlas y para no andar cuestionando. Y de repente los pones en una función que es tan de aspecto social, que es tan de aspecto de saber sentir un poquito cómo vibra una comunidad, cómo vibra una colonia, donde es importante conocer a las personas claves para poder realmente dar seguridad. Eso ha sido un total fracaso y no se ha hecho nada al respecto para poder arreglarlo. Al contrario, la respuesta sigue siendo la misma: fortalecer una Guardia Nacional, es como mandar un tanque de guerra a tu casa para que entre a tratar de meter el orden. Pues va a ser un destrozadero enorme. Seguramente pondrá la paz, pero el costo va a ser altísimo. De hecho, por eso digo, Víctor, en el papel están claras las funciones, tiene muy claras cuál es la función de la policía municipal. Mire, hay que trabajarlo, yo lo llamo así, en círculos concéntricos. Hay que regresar a la policía de barrio. Hay que policía de barrio, que los vecinos conozcan a sus policías y que los policías conozcan a los vecinos. Que normalmente era un policía emanado de esa colonia misma, ¿no? Finalmente era el bravo de la colonia que terminaba siendo el que ponía el orden, ¿no? Pero que era un policía adiestrado y con una vocación dirigida. Claro, entonces, después de esa policía cercana a la gente, a la población, la que no tiene pasamontañas, pues la que conoce quién vive, cómo vive y da seguridad y certeza sobre todo a la colonia, hay que pasar a la policía estatal, una policía estatal con rondines específicos en zonas específicas, en donde busquen prevenir el delito, porque no hay una policía que prevenga, ya no tenemos policía preventiva. ¿Por qué se llamaban policías preventivas, Víctor? Porque era precisamente su función, prevenir el delito, el hurto a las tiendas, a las farmacias, al transeúnte, etcétera. Y una policía federal, una Guardia Nacional, si le quieres llamar así, que se encargue de los delitos del fuero federal y los delitos, a final de cuentas, que más llegan a impactar a la población. Los homicidios, llámale culposo o doloso, no deja de ser un homicidio, el tráfico de personas, los feminicidios y demás. Y un ejército y una marina que se encarguen de las funciones del ejército y de la marina. Aquí el candidato Andrés Manuel le tiene que hablar al presidente Andrés Manuel y darle consejos, porque a final de cuentas el problema no son las balas, Víctor, el problema es el tejido social que está completamente desquebrajado y no ha habido un solo presidente en los últimos 18 años que diga, esta es la idea. Si creemos que es a través de programas sociales y dar dinero a los jóvenes, estamos cometiendo un grave error porque no es así.
así no se recompone el tejido social desde mi punto de vista, Víctor. Buenas conclusiones, mi querido Lalo. Te mando un saludo afectuoso y bueno, que sea nuestro público quien que tiene la mejor opinión en relación a este tema que, caray, todavía da para mucho análisis. Gracias, Eduardo. Te saludo con afecto. Para Eduardo servirte. Manzanares. Muy buenas tardes, Víctor.